Bueno muchachos, entonces en esa segunda clase los vamos a empezar con la introducción al dominio de la frecuencia. Recuerden que las 2 primeras horas serán conmigo y las próximas 2 horas van a ser con Diego. ¿Listo? Sí. Entonces recuerden el capítulo, el nombre de la unidad. Circuitos en el dominio de la frecuencia. Entonces lo que va a comenzar, con una introducción. Entonces vamos a recordar un poquitico sobre lo que son los sistemas, recordar cuáles son sobre qué sistema, sobre cuáles son las reglas de los sistemas en los cuales estamos trabajando. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con lo que conocemos como sistemas. Comenzamos con eso, sistemas lineales invariantes en el tiempo. Entonces recordemos a qué nos referimos cuando decimos que estamos trabajando. Ese va a ser siempre nuestro dominio de aplicación, va a ser siempre el dominio en el cual vamos a estar trabajando. Entonces recordemos que un sistema se dice que es lineal si cumple con el principio de superposición. Cuando un sistema cumple con el principio de superposición, cuando tenemos estos dos casos, una que es la aditividad, que se lo refiere, lo que quiere decir la aditividad, tengamos dos señales, x1 produce de salida un y1 y el x2 produce de salida un y2. Entonces, si tenemos x1 más x2, tendremos como salida el y1 más un y2. Y que es un sistema, esta sería la primera regla que deben cumplir los sistemas en los cuales estamos trabajando. Y el segundo, es que decir un sistema homogéneo. Cuando hablamos de sistemas homogéneos, nos referimos que si x1 produce una salida y1, entonces k veces x1 va a producir k veces y1. Si sumamos esas dos, entonces ya nos da lo que es el principio de superposición, diciendo que K1 X1 más K2 X2 nos dará como resultado K veces Y1 más K veces Y2. Y ese sería el principio de superposición. Entonces recordemos que un sistema lineal es que cumple con este principio.
Eso es lo primero que tenemos que tener claro, que estamos trabajando en ese dominio. Lo segundo, Cuando se presenta qué. entonces se supone que cuando estemos trabajando con un sistema lineal, eso se cumplirá para aquellas operaciones para aquellas operaciones matemáticas como la suma, la multiplicación por una constante, la derivada y la integral. Vamos a trabajar con esas operaciones también, que son las operaciones con las cuales vamos a estar trabajando. Además, también vamos a decir, muchachos, que tenemos que un sistema sin variante es invariante en el tiempo si su respuesta no depende del momento en el cual se excite. Entonces acá tendríamos, lo que tendríamos era un diagrama, eso lo podemos representar con un diagramita, que tendríamos una entrada X de t y una salida Y de t. Si el sistema es linealmente invariante en el tiempo, entonces tendríamos que si esa señal la aplicamos en un tiempo después cualquiera, la salida también se va a ver ¿Y por qué trabajamos con esos sistemas? Esos sistemas serían aquellos sistemas que nos van a permitir realizar, serían sistemas, esos van a ser sistemas que nos van a permitir conocer
su comportamiento. Entonces serían mucho más predecibles. Los sistemas con esas características van a ser más predecibles. Y por medio de ciertos análisis matemáticos, que nosotros ya empezamos a ver eso desde circuitos 1, podemos llegar a la solución, a la respuesta al comportamiento de un sistema frente a una respuesta dada. Cuando hablamos de que un sistema es invariante, físicamente estamos diciendo, la invariabilidad en el tiempo implica que los elementos del sistema, se refiere a que los elementos del sistema van a permanecer constantes, es decir, no se alterarán. Entonces, por ejemplo, cuando estemos trabajando con en los circuitos eléctricos, pero nosotros tenemos que una resistencia o un inductor o un capacitor van a ser constantes. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a cambiar sus valores. Entonces, si decimos que es de 1 kiloohmio, durante todo el tiempo, durante todo el circuito van a permanecer de 1 kiloohmio. Y si ese es de, por ejemplo, 3 milihenrios, va a permanecer constante. Y si este es, por ejemplo, de 1 microfaradio, pues permanecerá con ese valor. Pues ya internamente uno sabe que esos pueden ir variando, físicamente van cambiando, pero pues ese cambio es relativamente lento con respecto a las ecuaciones, respecto a lo que estamos trabajando nosotros. Entonces, cuando estemos hablando con sistemas linealmente invariantes en el tiempo, nos posibilitará realizar un análisis más manejable. Nos permite hacer un análisis más manejable, pues ya que los sistemas que tengamos pues nos van a permitir los sistemas pueden ser descompuestos en sistemas más simples. Y ya al final lo que haríamos es sumar cada una de esos sistemas para obtener la respuesta final. Nosotros en circuitos 1
realizamos pues los diferentes métodos, existen diferentes métodos para hallar la respuesta frente a una excitación. De los diferentes métodos nosotros comenzamos viendo, ustedes pues en circuitos 1, lo que era el método de convolución. Con el método de convolución se halla la respuesta natural y con esta es posible obtener la respuesta frente a cualquier otra señal de entrada. Entonces nosotros lo que hacíamos era hallar la respuesta natural y con la respuesta natural hallamos la señal de, hacíamos la convolución con la ecuación, ¿cierto? Con la señal, perdón. Y tendríamos, y vamos a tener también otro método el método que vamos a trabajar aquí y en otros materias, que es la descomposición de las señales en series de la exponencial compleja. Eso se traduce en eso realmente se traduce en dos métodos que podemos nombrarlos como la transformada de Laplace y más adelante, de pronto en otra materia, la transformada de Fourier. Ambos de estos van a trabajar en el dominio de la frecuencia. Eso era como para que recordáramos los sistemas y el dominio en el cual estábamos trabajando, porque nosotros no estamos trabajando sobre todos los sistemas que existen. A nosotros nos interesan básicamente los sistemas lineales invariantes. Eso nos permite que sea mucho más fácil el análisis con las herramientas matemáticas que nos enseñaron en cálculo, en ecuaciones diferenciales. Entonces, nosotros lo que hacemos es modelar un sistema mediante ¿qué? Nosotros lo modelamos mediante una ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales de un sistema lineal invariante en el tiempo.
Entonces la idea es que cuando nos encontremos con un sistema, cuando nos encontremos con un sistema y apliquemos las leyes y los principios que rigen al sistema, cuando apliquemos aquellas leyes que hagan, pues que conozcamos del sistema, por ejemplo en los circuitos sabemos las ecuaciones que tenemos, el comportamiento, por ejemplo la ley de Ohm, el voltaje en un capacitor, la corriente en un inductor. Cuando apliquemos esas leyes, pues vamos a obtenemos una ecuación diferencial de la siguiente forma. La idea es que obtengamos una ecuación diferencial de coeficientes constantes donde tengamos a sub n, la derivada de la idea es que depende de cada una de las derivadas hasta un término n. La derivada con respecto al tiempo, perdón, y de t más a sub 0. Eso sería f de t. Ahora se supone que la señal f de t va a depender de las derivadas, de cada una de las derivadas de la señal de entrada. Entonces tendríamos cada b sub m Entonces f de t depende de la excitación. La idea de resolver una ecuación diferencial de esta manera es conociendo, ¿sí? Ahí es que en términos de y de t y de x de t. No. Se me pasó. Sería cosa igual. Entonces la idea de resolver una ecuación diferencial mediante esta ecuación se resuelve conociendo las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales del sistema. Entonces, ¿cuántas condiciones iniciales tenemos que conocer? Entonces tendríamos que conocer desde la y sub 0, la primera derivada, la segunda derivada,
¿Hasta dónde? Hasta la n-1, derivada enésima menos 1 en la posición 0. Pero nosotros vimos que nosotros ya notábamos pues directamente una ecuación diferencial de esta forma. Nosotros lo que hicimos fue, pues si organizamos la ecuación, hablando de la ecuación diferencial y aplicando el operador de, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Tendríamos que a sub n derivada enésima más a sub n menos 1 derivada de n menos 1 más a sub 0 multiplicado por la salida va a ser igual a ¿quién? A las derivadas a b sub n, b sub m por x del tiempo. Cuando estemos resolviendo eso, vamos a aprender en ese curso, vamos a ver, creo que la próxima clase, que se hace necesario y suficiente. Entonces será necesario y suficientes que para que el sistema ¿qué? El sistema sea estable, el sistema linealmente invariante sea estable que cumpla con la siguiente condición. Entonces lo que vamos a ver con esto es que no solamente podemos crear no podemos crear cualquier circuito con cualquier cantidad de valores, sino que tiene que cumplir unas ciertas restricciones. Entonces vamos a mirar que los valores de R, de L y de R, L y C se van a ver limitados. ¿Según qué? Según la siguiente condición. Que cada una de las raíces de la ecuación característica debe tener una parte real negativa. Quiere decir que las raíces del sistema siempre tienen que tener tienen que estar al eje izquierdo de nuestro eje, tienen que estar
cuando estemos graficando, más adelante vamos a aprender esto. Aquí vamos a tener graficados la parte real y acá vamos a tener graficado la parte imaginaria. Y para que el sistema esté estable, todas las raíces tienen que estar en este cuadrante, en el cuadrante de la izquierda. Pero eso lo vamos a aprender también más adelante operativamente. Pero además debe cumplir con una condición extra. Debemos cumplir con lo siguiente: que la derivada más alta de la entrada debe ser, o no debe ser mayor que la derivada de la salida. Según la ecuación, teniendo en cuenta la ecuación diferencial anterior, tendríamos que m, que son los coeficientes, sería el orden de la ecuación de x, siempre tiene que ser menor o igual al orden de la ecuación en y. Tendríamos esos dos. Esas dos reglitas, esta y esta, son las que nos vamos a encargar pues durante, es prácticamente, esto va a ser el fuerte del diseño. Siempre que estemos diseñando tenemos que diseñar con que los componentes, al momento de hallar de modelar el sistema, lo encontremos con esas dos condiciones, ¿cierto? Que el orden, que siempre encontremos las raíces en el eje negativo, y que el orden de la salida, de la entrada, siempre tiene que ser menor que la derivada de la salida. En la ecuación diferencial sería esto, que m tiene que ser menor o igual a n. ¿Y cómo nosotros hallamos la solución a esos sistemas? Sí. Entonces recordemos que la solución general de la ecuación diferencial consiste en dos partes. La solución complementaria que es la solución, que es la superposición de diferentes soluciones homogéneas tendremos la solución complementaria y la solución particular, que es la que depende de la señal de entrada
de la excitación o la señal de entrada. Entonces tendríamos las dos soluciones, la complementaria y la particular. La idea es que nosotros hallemos ambas soluciones, o como estábamos haciendo, ¿qué es lo que hacíamos? Allá primero la solución complementaria. La solución complementaria. Miremos. Recordemos que la solución, la ecuación característica, la ecuación homogénea, la solución homogénea asociada es de la siguiente forma. Tendríamos a sub n derivada enésima más a sub n menos 1 derivada de n menos 1 más a sub 0 dt, y en este caso va a ser igualada a 0. La idea es, con esta ecuación, entonces podemos obtener la ecuación característica asociada a la homogénea que sería a sub n lambda veces lambda a la n Pero si lo quita. tendríamos la ecuación característica. Y ya con la ecuación característica, a partir de la ecuación característica, la idea es obtener se encuentran las n soluciones linealmente independientes de la homogénea. Y obtenemos
su combinación mediante la combinación lineal. Mediante la combinación lineal obtenemos la solución complementaria. Mediante la combinación lineal de esas soluciones vamos a obtener lo que es la solución complementaria. Entonces recuerden que lo que vamos a tener es algo de la siguiente forma. ¿Cómo solucionamos eso? Entonces lo que obtenemos es la solución complementaria. De complementaria en el tiempo va a ser que una constante multiplicada por una función del tiempo más otra constante multiplicada por otra función del tiempo más la constante C sub n por la función n del tiempo. Y esa sería nuestra solución complementaria. Pero además de eso tenemos también lo que es la respuesta o la solución. Tenemos también lo que es la solución ¿Me eliminas? Sí. la solución al escalón Diciéndome guachadas. Usted me ha terminado, pues. al escalón unitario y al impulso. Entonces tenemos la solución al escalón. También podemos, además de la complementaria, hallar esas dos soluciones. Entonces, teniendo en cuenta la ecuación diferencial Es que me dijo. Es que no. partiendo de la ecuación diferencial a sub n da la n más a sub n. Bueno, tenemos así, perdón, este a sub n no. De a la n más a sub n menos 1, de a la n menos 1, más a sub n menos 2, de n menos 2, de n menos 2, más tendríamos lo que es k veces u de t. De acuerdo a lo que vimos de acuerdo a lo visto previamente, tendríamos la solución al escalón de la siguiente manera, con la siguiente solución. La y de e, la solución en el escalón va a ser igual a k veces la constante k sobre a sub 0, siendo k igual a 1 sobre a sub 0, perdón, a 1 sobre a sub n, a sub 0.
Entonces, combinando las dos soluciones, obtenemos la solución general del sistema. Entonces, ¿qué obtendríamos? Que la solución general, perdón, la anterior era la solución particular. Qué pena, muchachos. La solución particular. Y acá, la solución al escalón sería la unión de la solución complementaria más la solución particular. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos cada una de las constantes se sub 1 por una función 1 en el tiempo, más se sub 2 por una función 2 en el tiempo, más k sobre a sub 0. ¿Qué sería la solución particular? La anterior es que entonces La particular, la solución particular. Yo supe. Ya la escalón sería la combinación de la general, de la complementaria con la particular. Entonces, ¿cómo obtenemos? ¿Se acuerdan cómo obtener ya la ecuación la solución natural? ¿Se acuerdan cómo obtener la solución natural? ¿Se acuerdan? La solución natural es la respuesta frente a quién. frente a la Esa sería la solución frente al escalón. Entonces la solución natural, es decir, la respuesta frente al impulso. La solución natural, recuerden que la respuesta frente al impulso estaría dada la respuesta natural estaría dada por la derivada h de t sería la derivada con respecto al tiempo de la solución al escalón. Recuerden que cada una de esas constantes, C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub n, ¿cómo las hallamos? las condiciones. Cada una de las condiciones, cada una de las constantes las hallamos aplicando las condiciones iniciales. Recuerden que los coeficientes son constantes, ¿cierto? Ja, están tirando papas ya. Bueno. ¿Y para qué nos va a servir la ecuación? ¿Para qué nos va a servir la respuesta natural? Para hallar la respuesta a cualquier otra A cualquier otra excitación. Entonces, respuesta frente a cualquier señal, frente a cualquier otra excitación,
Que mediante qué lo hacíamos. Según lo que vimos, era posible hallar la respuesta frente a cualquier excitación aplicando la convolución. ¿Cierto? Recuerden que la convolución la aplicamos con la respuesta natural. Entonces nosotros tendríamos que la respuesta y de t frente a cualquier excitación sería igual a ¿quién? A la convolución entre la respuesta natural h de t con la convolución de la señal de entrada x de t. Y eso nos llevaba a ¿qué? A una integral que iba de 0 a t de h de tau por x de t menos tau de tau, ¿cierto? O la integral de h de t menos tau por x de tau de tau. Sí, que puede cambiar de posición. Entonces vamos a mirar Bueno, con eso un momentito. aquí estaríamos trabajando, con todo eso estaríamos trabajando en el dominio del tiempo. Sí. Y me da pena que me una lógica. ¿Sí? Se volvió con Cristian. O sea que ya no somos amigos. Sí, chico. Al terminar su sábado, pensar si volvíamos. Vamos a arreglar las cosas. Bueno, dejar. Se tira parche. Supongamos que tenemos este sistema con las condiciones iniciales partiendo del reposo, ¿cierto? Cuando partimos del reposo decimos que cada una de sus derivadas y0 va a ser igual a 0. La primera derivada también va a ser igual a 0. Y la segunda derivada sería igual a 0 también. Lo que conviene para Pablo. Entonces, según eso podemos transformar esa ecuación diferencial en la ecuación característica, ¿cierto?
Resolvemos de la ecuación diferencial. En la ecuación característica tendríamos que lambda veces lambda al cubo más 3 lambda al cuadrado más 4 lambda más 2 de t es igual a 2. Pero entonces vamos a comenzar a resolver esta ecuación. Vamos a comenzar resolviendo resolviendo para la solución complementaria. Resolviendo para la ecuación complementaria tendríamos que lambda al cubo más 3 lambda cuadrado más 4 lambda más 2 y de t va a ser igual a 0. La única forma de que eso sea igual a 0 es que lambda al cubo más 3 lambda cuadrado más 4 lambda más 2 sea igual a 0. Hice una de primero. Entonces, para poder resolver esa ecuación, entonces vamos a hallar los ceros. Tendríamos 1, 3, vamos a hallar los ceros de la ecuación. ¿Y por qué números podemos dividir acá? ¿Se acuerdan por qué número podemos dividir acá? Sí, por 2 y 1. Más 2 Por- menos 2. Más menos 1, más menos 2. Sí. ¿Cierto? Entonces supongamos que ponemos el 1. Entonces 1 por 1. ¿Cuánto nos daría? Entonces miramos que acá nos daría 1, 4, 4, Sí, mira, está. 8 y 10. ¿Qué pasó? Recuerden, si ponemos el 1, vean que acá nos llegamos al valor de 0. Recuerden lo que yo les dije. Si estamos hablando sobre sistemas estables, las raíces deben ser ¿cómo? Exactas, las raíces tenían que ser exactas. Las condiciones de estabilidad, ¿se acuerdan? La condición de estabilidad. El lado negativo. En el lado negativo, o sea que podríamos casi partiendo de que el sistema es estable, podríamos casi pues omitir los positivos. O sea que podríamos coger esto 1, 3, 4, 2 y únicamente partir con el menos 1 o el menos 2. Listo, entonces el menos 1 tendríamos menos 1, 2, menos 2, 2, menos 2 y 0. Entonces una de las raíces es el menos 1. O sea que con eso podríamos tener la ecuación que teníamos anterior, que era lambda cubo más 3 lambda cuadrado más 4 lambda más 2. Podríamos escribirla de esa manera. Lambda, si acá nos dio menos 1, ¿qué escribiríamos aquí? Más 1. Lambda más 1, lambda cuadrado más 2 lambda más 2. Eso va a ser igual a 0. Ahora vamos a hallar las raíces de este segundo polinomio. Pero porque ahí es lambda más 1. Porque si esa es una raíz,
tenemos que lambda va a ser igual a -1. Esa sería nuestra raíz, lambda igual a -1. Con lambda igual a -1 obtenemos que es un factor para que nos dé 0, ¿cierto? La única forma que el factor nos dé 0 es pues de alguna manera despejando tendríamos que lambda más 1 acá. Sí. Ahora, hallando para lambda 1 y lambda 2 tendríamos lo siguiente. -2 más o menos raíz de 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 2. Todo dividido 2 por 1. Entonces que lambda 1, lambda 2 tendríamos -2 más o menos raíz de 4 menos 8 sobre 2. Lambda 1 y lambda 2 y lambda 3 sería. Bueno. Lambda 2 y lambda 3. Tendríamos -2 más o menos raíz de menos 4 sobre 2. Tendríamos más o menos 2j sobre 2. ¿Cierto? Simplificando, nos queda que las dos raíces serían -1 más o menos j. Tendríamos las otras dos raíces. ¿Por qué J así? ¿Cómo? Ah, bueno, j o i, sino que lo que pasa es que como nosotros estábamos aquí con corrientes, entonces la i la vamos a dejar para las corrientes. ¿Listo? Y j lo vamos a dejar para los complejos. Es lo mismo. Tirar otra letra más. Ok. Tenemos que grabar otra letra ya. Bueno, entonces ahora tenemos los tres lambda. Lambda 1 va a ser -1. Lambda 2 va a ser -1 más j. Y lambda 2 va a ser... Lambda 3 va a ser -1 menos j. Entonces ya tendríamos las tres soluciones homogéneas. Y la solución complementaria va a ser la combinación lineal de cada una de ellas. Entonces, ¿qué tendríamos? Que la solución complementaria en función del tiempo va a ser... ¿Se acuerdan con la solución de un número cuando nos da un número real un número real negativo? La constante C1 por E a la menos... En ese caso sería E a la menos T, ¿cierto? Más un C2 E a la menos T. Y como tenemos parte compleja, entonces tendríamos lo que es el seno de T más un C2 más un C3 por E a la menos T coseno de T. ¿Y cuánto nos daría la solución particular? La solución particular, recuerden que es K sobre A sub 0. Entonces nos daría K en ese caso, Y particular que vale 2 sobre 2, entonces nos da 1. ¿Cierto? Profe, ¿cuál es K? K es el valor que acompaña al U de T. Recordemos, miremos tendríamos ese acá. Acá tenemos el K. Listo. Y A sub 0. Y A sub 0 es el último valor de la ecuación que no tiene derivada. El que acompaña a la Y de T. Entonces tendríamos 2 sobre 2. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas dos con esas dos soluciones? Entonces ya tenemos la solución
al escalón en función del tiempo va a ser igual a ¿quién? C sub 1 e a la menos t más C sub 2 e a la menos t seno de t más C sub 3 e a la menos t coseno de t más 1. Profe, pero es que ahí vos tenés seno y coseno positivos, no es uno negativo. El signo. Sí. No, todos son positivos. Bueno, les voy a decir, uno puede tomarlo positivo o negativo, pero recuerden que eso es una constante. Eso lo absorbe la constante o no. Eso, recuerden esto, ese signo de esto, del menos j, eso simplemente significa que va con el coseno. ¿Listo? Y el menos 1 únicamente está en el exponente. Uno puede tomar todos positivos. ¿Listo? Si los toma negativos, pues lo único que va a cambiar es que la constante le puede dar negativa o positiva. ¿Cierto? Pero si lo tomamos todos positivos, ¿quién absorbe ese signo? Ya fue, pero el menos sí era para seno y más sí para coseno. Ah, lo tengo acá al revés. Sí. Ah, bueno, pero antes acá menos y acá más. Así. Sí. ¿Cuál es para seno? Menos j. Menos j. Para seno es menos j y para coseno más j. La niña, j. Bueno, ahora con esto tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas, entonces tendríamos que tener tres ecuaciones. Para obtener las tres ecuaciones, pues tendríamos que hallar las derivadas. Entonces la derivada de la primera derivada sería ¿cuál? Derivando eso, ¿cómo nos queda? Menos C sub 1 y a la menos t menos C sub 2 y a la menos t seno de t. La derivada del seno es el coseno, entonces tendríamos más C sub 2 y a la menos t coseno de t. La derivada de este otro término sería menos C sub 3. Voy a continuar acá abajito, muchachos. Menos C sub 3 e a la menos t coseno de t más, perdón, menos C sub 3 e a la menos t seno de t. ¿Cierto? Podemos organizar eso un poquitico para que nos quede, como tenemos que volverlo a derivar, lo podemos organizar un poquito. Bueno, y la derivada de la constante que nos da 0. C sub 1e a la menos t sería el primer término. Podemos organizar lo que es el seno, juntar esos dos y poner menos C sub 2 más C sub 3 e a la menos t seno de t más C sub 2 menos C sub 3 e a la menos t coseno de t. Esa sería la derivada. Y esa sería la primera derivada y tendríamos que derivarlo una segunda vez por las condiciones iniciales. Derivando por segunda vez tendríamos un C sub 1 e a la menos t. Acá tendríamos más C sub 2 más C sub 3 e a la menos t seno de t menos C sub 2 más C sub 3 coseno de t menos C sub 2 menos C sub 3 y a la menos t coseno de t. Y la derivada del coseno menos C sub 2 menos C sub 3 y a la menos t seno de t.
podríamos volver a organizar lo que es el seno, ¿cierto? Y nos quedaría que es igual a C sub 1 e a la menos T. Acá se nos cancelaría un C2 con ese C2 y estos dos se sumarían, ¿cierto? Sí. Nos quedaría más 2 C sub 3 e a la menos T seno de T, y en este otro lado se nos cancela C sub 3, ¿cierto? C sub 3 se nos cancela y nos queda menos 2C sub 2 y a la menos T coseno de T. Ya tenemos las tres ecuaciones. Recordemos que la idea es aplicar las condiciones iniciales que en este momento nos dijeron que partíamos del reposo. ¿Qué quiere decir eso? Pues en la posición 0 va a ser igual a 0. En el tiempo 0. Entonces, ¿cuánto nos daría esta primera ecuación? La primera ecuación nos da que E de 0 tenemos que E de 0 sería igual a C sub 1, E a la 0 nos da 0, ¿cierto? Acá nos daría E a la 0 nos da 1, entonces nos queda C sub 1. Acá también, pero como el seno de 0 es 0, se nos cancelaría este término, y acá nos daría 1, o sea, nos daría C sub 3 más 1. Entonces tendríamos algo como esto. C1 más C3 más 1, ¿no? Sí, igual a 0 partiendo del reposo. Podríamos organizar esto como C sub 1 más C sub 3 igual a menos 1. Ahora, yendo a la segunda ecuación, también tenemos que la segunda derivada, la primera derivada, el 0, ¿valdría cuánto? Menos C sub 1, ¿cierto? Se nos iría ese término y nos quedaría el del coseno, más C sub 2 menos C sub 3 igual a 0. Si lo organizamos lo podemos poner de la siguiente manera, pasando al otro lado, nos quedaría C sub 1 menos C sub 2 más C sub 3 igual a 0. Y la última, la segunda derivada con respecto al tiempo, que es igual a 0, tendríamos el primer término también se nos quedaría, ¿cierto? Entonces nos queda C sub 1, el segundo término se nos desaparece, nos quedaría menos 2 C sub 2. C1 menos 2 C sub 2. C1 menos 2 C sub 2. Sí, sí queda bien. Sí. Y esto es igual a 0. Esa pues ya la tenemos organizada. Acá podemos resolverlo de diferentes maneras. C sub 1 menos 2 C sub 2 igual a 0. Entonces tendríamos, si vemos esto, pues tendremos tres ecuaciones con tres incógnitas. La podemos resolver por cualquier método, por matrices, ¿cierto? Va a ser la matriz de esto, allá el determinante, o simplemente resolviendo el sistema de ecuaciones mediante operaciones. Por ejemplo, nosotros podemos decir que lo podemos resolver como queramos, ¿cierto? Eso sí, no hay problema. Haciendo el sistema de ecuaciones 1, 0, 1, 1 menos 1, 1, 1, 0 menos 2. Así no demora más. Entonces ya ustedes ven cómo es más rápido, ¿cierto? Si hacemos así, pues de pronto nos demoramos mucho con esos números,
De pronto es más fácil haciéndolo como C sub 1 va a ser igual a 2 veces C sub 2, ¿cierto? De la ecuación, de esa ecuación. Sí. Podemos reemplazar en la ecuación de arriba, por ejemplo, la superior, y nos queda que que 2 C sub 2 menos C sub 2 más C sub 3 es igual a 0, reemplazando, ¿cierto? Y de acá nos sale que C sub 2 es igual a menos C sub 3, o sea que podemos reemplazar ya la de encima. Tendríamos que C sub 1 que vale 2 veces C sub 2 y C sub 3 vale menos C sub 2, eso es igual a menos 1. Ahí reemplazamos ya en la de arriba, ¿cierto? Y nos da que C sub 2 es igual a menos 1. ¿Sí quedó bien? Por tanto, C sub 3 es igual a 1 y C sub 1 es igual a menos 2. Entonces ya con eso podemos formar nuestra solución al escalón, que sería C sub 1 que vale menos 2 e a la menos t e a la menos t menos e a la menos t seno de t más e a la menos t coseno de t más 1. Y esa sería nuestra respuesta ¿a quién? Al escalón, ¿cierto? Entonces ya con esa respuesta al escalón, pues la idea es obtener la respuesta natural con el objetivo de poder hallar la respuesta a cualquier excitación. Entonces la respuesta natural, recordemos que el h de t sería la derivada con respecto al tiempo de la del escalón. ¿Y cómo hacemos entonces ya, derivemos ¿cómo lo derivamos? Nosotros ya lo teníamos derivado por ahí. Nosotros ya lo tenemos derivado acá. Entonces podemos, ya que lo tenemos derivado, lo podemos utilizar. Entonces h de t va a ser igual a menos c sub 1, que ya lo conocemos que vale menos 2, entonces nos queda 2e a la menos t, c1 más c3, pues c1 vale, recordemos que este vale menos 1 y este vale 1, ¿cierto? Entonces ¿qué pasa? Se nos cancelaría ese otro término, y este pues lo tenemos también ahí, c2 menos c3, este vale menos 1 y este vale 1, entonces nos daría menos 2 e a la menos t coseno de t. Y esa sería nuestra solución nuestra respuesta natural. Ahora supongamos que estamos excitándolo frente a una x de t y que la x de t es 10e a la menos t u de t, ¿cierto? ¿Cómo daríamos la respuesta frente a esta excitación? Entonces podemos hacerlo mediante convolución, ¿cierto? Aplicando la convolución, entonces tendríamos que la respuesta y de t a esa excitación sería h de t en convolución con x de t. Eso nos daría la... ¿De dónde sacó x de t? Ah, no, suponiendo una excitación. Suponiendo una señal de entrada arbitraria. Listo. Suponiendo la siguiente excitación, podríamos obtener lo siguiente. Sabemos que tendríamos la integral de 0 a t de h de t, que tendríamos, ¿qué es? Lo hagámoslo acá abajito. Sería la integral de 0 a t
¿De quién? De h de t. En este caso sería 2e 2e a la menos t, a la menos tau, menos 2e a la menos tau coseno de tau, y eso multiplicado por la excitación, que en este caso sería 10 e a la menos t menos tau de tau. Podemos organizar eso un poquito, sacar un factor común, sacar por ejemplo los coeficientes. Entonces sacando el 2 y el, podemos sacar el factor común aquí, 2e, podemos sacar el 10 primero, 0 a t, podemos sacar el 2e a la menos tau, que multiplique a 1 menos coseno de tau, y eso que multiplique a e a la menos t menos tau. Podemos sacar ahora el 2, nos quedaría igual a 20, la integral de 0 a t de e a la menos tau. Pues también podemos sacar como constante, podemos despejar esto, ¿cierto? ¿Eso cómo sería? Bueno, vamos a hacerlo en el siguiente paso. E a la coseno de tau multiplicado, esto de acá lo podemos separar en 2, ¿cierto? Que es una resta. Entonces podemos dejarlo como e a la menos t por e a la tau. Y el e a la menos t se comporta como una constante porque no estamos integrando con respecto al tiempo, sino con respecto a tau. Entonces nos quedaría como 20 e a la menos t por la integral de 0 entre 0 y t. ¿De quién? Miremos otra cosita. Estamos multiplicando e a la menos tau y a la tau, o sea que podríamos simplificar estos dos y nos queda la integral de 1 los coseno de tau Entonces tendríamos que es 20 e a la menos t, la integral pues de esos, la integral de 1, ¿cierto? T, y la integral de coseno es seno. Entonces tendríamos menos seno es tau y seno de tau evaluado entre 0 y tau. Sube un momentito, un poquito la hoja de abajo. De atrás. Pues para que siga copiando. Y yo no subís la de abajo y copias la de arriba normal. Nosotros ya tenemos esa integral entre 0 y t. Pues evaluando, pues si evaluamos por 0, pues nos queda pues en 0 todo, entonces nos queda 20 e a la menos t que multiplica a t menos seno de t. Si esa sería el y de t. Vean que todo el proceso se hace de alguna manera un poco tedioso cuando estamos hallando pues cuando estamos hallando las diferentes, hacer la convolución, hacer todo esto. En el tiempo a veces se puede pues de alguna manera ser más complicado. El objetivo de trabajar en el dominio de la frecuencia es hacer algo más operativo y no algo, pues de alguna manera se omiten las integrales. Vamos a mirar pues ya, van a mirar la próxima clase, vamos a empezar a resolver ya esos ejercicios en el dominio de la frecuencia. Entonces vamos a empezar pues ese otro ejercicio. Esa gráfica la pueden trabajar pues ya en lo que vamos a trabajar también en este semestre, lo que es MATLAB. Ustedes me pueden hacer el favor y averiguar con Luis si tienen esa herramienta instalada. No la tienen. No. Aquí no la tenemos.
Ah, bueno, entonces hay que, pues yo hablo de aquí para que la instalen allá. Necesitamos MATLAB y yo creo que la próxima clase también vamos a trabajar lo que es Spice modo texto. Vamos a trabajar los dos. También podemos tener, por ejemplo, si tenemos como un segundo ejemplito, de pronto para que lo vayan resolviendo ustedes ahí, podríamos resolver un inductor, un capacitor y una resistencia. Los valores van a ser de 1 Henry, o de 0.1 faradios y de 5 ohmios. Listo. Y ese va a ser simplemente en voltaje de entrada. Entonces la idea es que ustedes con ese circuito lleguen a una ecuación diferencial de la forma en que la hallamos, ¿cierto? En este caso, pues, el voltaje de salida o el Y de T, en este caso sería un B0 de T. Listo. Y el X de T sería el BI de T. Listo, tendríamos esos dos. Tendríamos esos dos, lo vamos a reemplazar. Acá vendría la ecuación característica. Y acá sería reemplazado por un B0 de T. Y acá por un BI de T. Listo, recuerden también esto, que el voltaje del capacitor va a ser igual a ¿qué? A C dB de T. Perdón, la corriente. Recuerden que la corriente del capacitor es C de la idea del voltaje del capacitor, y que el voltaje del inductor es L de I de T. ¿Cómo hallaríamos la ecuación diferencial de acá? Pues, Vamos a hacer. ¿Cómo? Sí, dígame. se puede hacer, pues, tratando de hallar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer, profe? La idea es obtener la idea es modelar el circuito, listo. Modelando el circuito y obtener la respuesta frente, por ejemplo, frente a esa excitación BI de T, que sea, por ejemplo, 9 E a la menos T, U de T. Supongamos, esa va a ser nuestra excitación. Entonces recordemos que uno no halla directamente la excitación frente a esa entrada. La idea, ¿cuál es? Hallar la excitación frente a quién? Frente al escalón, derivar para hallar la respuesta natural y hacer convolución para hallar esa respuesta. Pero para eso tenemos que tener primero la ecuación diferencial que rige este sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para aplicar la ley de Kirchhoff y todo lo que conozcamos para poder hallar la solución a este circuito. Por ejemplo, ¿cierto? La corriente que entra igual a las dos corrientes que salen, ¿cierto? Sí. ¿Qué corriente está entrando? Este, I de T, ¿cierto? IL de T. Supongamos, esa es la corriente del inductor. ¿Y es igual a quién? a la corriente del capacitor más la corriente en la resistencia. La corriente del capacitor más la corriente en la resistencia. Pero, pues entonces ya sabemos, IL de T, pues la idea no es integrar ni nada de eso, pues dejar todo en términos de derivada. Entonces podríamos dejar el IL de T y la corriente en el capacitor es igual a ¿qué? CDT. Y miremos que el voltaje en el capacitor, muchachos, el voltaje en el capacitor es justamente el voltaje entre este nodo y este, ¿cierto? Sí. O sea que podríamos decir que es exactamente igual al voltaje en ¿qué? La resistencia. En la resistencia, y en ese caso sería ¿quién? B de 0, ¿cierto? Porque el voltaje aquí es 0, el voltaje de salida, perdón, el voltaje out, acá sería igual en este, ¿cierto? Entonces tenemos que el voltaje en el capacitor va a ser igual al voltaje de salida, porque están en paralelo, ¿cierto? Sí. Entonces tendríamos que la corriente en el capacitor, tendríamos que C, la derivada del voltaje del capacitor, que en este caso es el de salida, en función del tiempo. Y
¿Y la corriente en la resistencia cómo sería? B0 por R. B0 por R. Sí. Recuerden que B, por ley de Ohm, B es igual a I por R. Es una resistencia. A sobre. Entonces I es igual a B sobre R, ¿cierto? Sí, sí. Entonces tendríamos que es más B sub 0 de T sobre R. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos nuestra ecuación. Pero ¿qué pasa? Nos quedó I de T, B0 de T y B0 de T. Nos quedaron dos incógnitas en una sola ecuación. ¿De dónde podemos sacar la otra ecuación? Esa sería la ecuación 1. La otra ecuación la podemos sacar del voltaje en el inductor. El voltaje en el inductor sería igual a ¿quién? A ver. Vean, los dos puntos, podemos tomar esos dos puntos, ¿cierto? Sí. Entonces podríamos tomar que vean que el voltaje en ese punto, en ese nodo, es igual al voltaje de entrada, ¿cierto? Eso sí, lo tenemos claro. Sí. Entonces tendríamos que el voltaje de entrada BI de T menos ¿cuál voltaje? Menos el voltaje de menos voltaje de salida, ¿cierto? Sí. ¿Es igual a quién? Al voltaje en el inductor. Pero el voltaje en el inductor es igual a quién? A la derivada del AL de I de T. A L y de T, ¿cierto? Entonces podríamos tener que el voltaje de entrada I de T menos voltaje de salida es igual a L por la derivada con respecto al tiempo de la corriente en el inductor. Muchachos, ¿vamos bien hasta ahí todos? Sí, muy bien. Entonces ya con esta ecuación, pues la idea es reemplazar. Nosotros ya tenemos en la ecuación 1, tenemos quién es I de T o no. Y L de T, ¿cierto? Entonces lo tendríamos acá. Con esas dos ecuaciones, sería nuestra ecuación 2. Podemos reemplazar este IL de T, reemplazarlo en esta otra ecuación. ¿Listo? Sí. Entonces tendríamos que BI de T menos BO de T va a ser igual a L por la derivada con respecto al tiempo de I de T. Pero I de T tendríamos que C por la derivada con respecto al tiempo del voltaje más el voltaje sobre R. Lo que hicimos fue reemplazar, ¿cierto? Pues aplicando acá la derivada tendríamos que BI de T menos BO de T es igual a L LC por la derivada al cuadrado, la segunda derivada de B0 de T al cuadrado más la derivada de este segundo término. Podemos sacar la R y queda L sobre R de la derivada con respecto al tiempo de B sub 0 de T. Despejando y organizando la ecuación, ¿cierto? ¿Qué obtendríamos? Que LC de cuadrado sobre dt cuadrado BO de T más L sobre R. de la derivada con respecto al tiempo del voltaje más el voltaje va a ser igual a B sub I de T. ¿Listo? Podemos sacar factor común y aplicar el operador de y nos queda que LC de cuadrado más L sobre R de más 1 y eso multiplicado por B sub 0 de T y eso es igual a B sub I de T. Listo, vea que ya obtuvimos la ecuación que queríamos, la ecuación diferencial del sistema. ¿Qué hacemos con la ecuación diferencial? Pues
Podemos reemplazar los valores si queremos, ¿cierto? Podemos de acá hallar los valores. Podemos despejar acá, por ejemplo, ¿cuánto es que vale L? Le vale 1. 1. Entonces podríamos hallar acá los valores. Entonces sería 1 por C que vale punto 1, ¿cierto? O sea que nos da punto 1. Hallando los valores, reemplazando con los valores, daría 0.1 d cuadrado más L sobre R. ¿Cuánto nos da L sobre R? L vale 1 y R vale 5. Bueno, dejémoslo así. D más 1 B sub 0 de t es igual a B y de t. Recuerden que el primer objetivo no es hallar la respuesta frente a la excitación, sino frente al escalón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, podemos despejar acá para que nos quede el D solo, ¿cierto? Multiplicando por 10 ambos lados, o pasando pues a dividir este, pues como ustedes lo quieran hacer, dejando la D sola. ¿Cómo nos quedaría? Que D cuadrado más 2D más 10 B0 de t es igual a 10 voltaje de entrada, ¿cierto? Ahí lo que se puede multiplicar por 10 a ambos lados para que nos queda ese de solo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora pues es suponer que ese BI es el U de t. Y es U de t. Y acá lo que hacemos es hallar la ecuación característica de la solución homogénea. Entonces tendríamos 2 lambda más 10. Y eso va a ser igual a 0. Acá, ¿qué hacemos ahora? Hallar las raíces, ¿cierto? Hallamos las raíces, que en este caso sería que lambda 1 y lambda 2 van a ser igual a menos 2 más o menos raíz cuadrada de 4 menos 4 por 1 por 10. Y todo sobre 2 por 1. Despejando nos queda que menos 2 más o menos raíz cuadrada de 4 menos 40 sobre 2. Y nos queda menos 2 más o menos raíz de 36, es decir 6, ¿cierto? 6j sobre 2. Nos queda que las dos soluciones, la 1 y el 2, tendríamos que es menos 1 más o menos 3j. ¿Qué hacemos ahora? Pues ya tenemos la solución que homogénea. Por tanto, la solución general, pues con eso podemos hallar la solución homogénea, ¿cierto? La complementaria. La complementaria sería igual a ¿quién? Pues Euler a la A C sub 1 e a la menos t, ¿cierto? sí, Seno de 3t, porque acá tendríamos este t, este 3, más C sub 2 e a la menos t coseno de t. Esa sería la solución, coseno de 3t, perdón. Esa sería la solución complementaria. Y la solución particular, pues conociendo aquí, en este caso, ¿quién es? Este sería nuestro K, el 10. Entonces sería K sobre A sub 0. Y nos daría 1, ¿cierto? 10 sobre 10, 1. Entonces la solución general, la solución pues al escalón, podríamos decirle, la solución al escalón es igual a C sub 1 e a la menos t seno de 3t más C sub 2 e a la menos t coseno de 3t más 1. Listo. Esa sería nuestra solución. Supongamos que partimos del reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que y de 0 es igual a 0 y que y, la primera derivada, es también igual a 0.
Pues haciendo este igual a 0, ¿qué nos... Ah, bueno, si haciendo este igual a 0, ¿qué nos quedaría? Pues el del seno se nos iría, ¿cierto? Sí. Y nos queda que C sub 2 Igual a menos va- más 1 es igual a 0, perfecto. Entonces C sub 2 es igual a menos 1. ¿Y la otra dónde la sacamos? Pues derivando, ¿cierto? Entonces derivamos, hacemos la derivada, la primera derivada con respecto al tiempo y nos queda C sub 1, perdón, menos C sub 1 e a la menos t seno de 3t más 3C sub 1 e a la menos t coseno de 3t. Sigue el otro término, menos C sub 2 e a la menos t coseno de 3t menos 3 veces C sub 2 e a la menos t seno, perdón, seno de 3t. Ya tendríamos la ecuación derivada, la derivada de la constante, pues que en este caso es 1, que es 0 la derivada. Entonces ya tendríamos eso. Podemos aquí también organizar un poquitico todo lo que tenga en seno. Entonces nos quedaría que menos C sub 1 más 3 veces C sub 2 e a la menos t seno de t más 3C sub 1 menos C sub 2 coseno de t. Ahora sí, si hacemos ahora esto igual a 0, si se tomamos esto igual a 0, nos quedaría el del seno, se nos iría, ¿cierto? Entonces nos quedaría 3 C1 menos C2 es igual a 0. Pero ya sabemos que C2 vale menos 1. Entonces 3C1 menos menos 1 es igual a 0. Quiere decir que C1 es igual a menos 1/3. Por tanto, las soluciones al escalón en función del tiempo sería menos 1/3 de a la menos t seno de 3t menos e a la menos t coseno de 3t más 1. Eso sería nuestra solución. ¿A quién? Al escalón. Para hallar la solución natural, la respuesta natural h de t, pues tendríamos que derivar esto. Nosotros ya lo tenemos derivado acá arriba, no es sino que reemplacemos las constantes. Nos quedaría que es ¿cuánto? 1/3, ¿cierto? Menos 1/3 más menos 3 por menos 1, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría? Nos daría 10/3, ¿cierto? Nos daría aquí 10/3 e a la menos t seno de t. Eso sería reemplazando la derivada, aunque también podemos derivar de acá, pues listo, no hay ningún problema pues como lo hagan. Y en ese tendríamos 3 por menos 1/3 menos menos 1. Acá se nos iría este término, ¿cierto? Entonces tendríamos que esa es la respuesta natural. Ahora quedemos con la respuesta natural, muchachos. Porque el objetivo no era hallar la respuesta natural. ¿Cuál era el objetivo? Hallar la respuesta a la excitación. La respuesta a la excitación. Entonces ustedes pues ya en este momentico lo pueden hallar la respuesta frente a x de t 9 e a la menos t de t. Listo.
Esa es nuestra excitación, entonces hagan ese ejercicio. Vamos a hacer ese ejercicio para hallar la convolución. Muchas veces es muy complicado trabajar en el tiempo, de alguna manera, ¿cierto? Un poco complicado. Largo. Un poco, sí, es larguito. Pero entonces la idea es que cuando estemos trabajando en el dominio de la frecuencia, pues se nos van a facilitar mucho las operaciones. Entonces vamos a empezar, pues ya ahorita estas 2 horitas que vienen, vamos a trabajar con Diego lo que es la transformada de Laplace. Me imagino que él trae algunos ejercicios, algunos ejemplitos. Y en la próxima clase vemos ya lo que es estabilidad del sistema formalmente. ¿Listo? Sí. Apenas terminen de hacer el ejercicio, pueden ir a descansar un ratico mientras que viene Diego.